Vamos a dar comienzo a esta mesa de bioética organizada por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y por el Seminario Permanente de Bioética de la UNAM, que se titula Corridas de toros sin violencia. Pero recuerdo yo un poco cuál va a ser la logística de la mesa. Primero habla el doctor Gustavo Ortiz, después la doctora Beatriz Banda y finalmente el doctor Alejandro Herrera. Cada uno tendrá media hora de tiempo para hablar y después abrimos al público para comentarios y preguntas. Pues básicamente la razón de por qué creímos pertinente desde el Seminario Permanente de Bioética, que lleva ya 11 años sesionando, este año cumplimos 11 años de sesiones de difusión bioética, o sea, creímos pertinente abordar este tema porque, bueno, pues las corridas de toros han sido, por supuesto, un tema en especulación bioética, ¿no? En cuanto a la ética animal, y bueno, ahora que se dio la reforma en Ciudad de México respecto a la posibilidad de entender las corridas de toros libres de violencia, pues sí creímos pertinente abordar el tema de tal forma que podamos exhortar a la población, no nada más a la comunidad académica, sino también a la población en general, ¿no? A tener una reflexión sobre si de hecho se puede tener corridas de toros sin violencia o no, las implicaciones éticas y bioéticas que esto tendría y bueno, pues para ello que mejor que abordar el tema con gente que lleva años trabajando, no nada más desde la academia, sino también desde el activismo, ¿no? Como la doctora Betty Banda, el doctor Luis Millán y, por supuesto, el doctor Alejandro Herrera Ibáñez, quienes nos estarán acompañando esta tarde a fin de poder pues poner sobre la mesa algunos elementos teóricos, ¿no? Que nos ayudarán a comprender de mejor manera lo que circunda el tema de las corridas de toros sin violencia, si es que de hecho son. Entonces, bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Y pues vamos a dar inicio leyendo una breve semblanza del doctor Ortiz Millán por parte de la doctora Fernanda Samaniego y posterior a ello le cedemos la palabra. El doctor Gustavo Ortiz Millán es investigador aquí en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en filosofía por Columbia University en Nueva York. Ha enseñado filosofía en Columbia University, en Brooklyn College, en el CIDE, en la Facultad de Filosofía y Letras ininterrumpidamente por muchas becas, como tuve oportunidad de constatar en su currículum hace poco. También ha sido investigador visitante de la Universidad de California en Berkeley y en la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Ha sido becario Fulbright en 2 ocasiones y es autor de los libros La moralidad del aborto, Aborto, democracia y empoderamiento. Es compilador y editor de varios libros, los más recientes de los cuales son Arte y estética en la filosofía de Arthur Danto. Estoy empezando a sospechar que este ya no es el más reciente, pero bueno, de todas maneras voy a leer otra compilación, se llama Mind, Language and Morality. Y bueno, asimismo es autor de más de 50 artículos y capítulos en libros colectivos. Trabaja temas de metaética, psicología moral, ética aplicada y estética. Es miembro de distintas asociaciones, como la Asociación Filosófica de México, la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica, la American Philosophical Association, la International Association of Bioethics, el Colegio de Bioética y la Academia Mexicana de Ciencias, entre otras. Es un honor para nosotros escucharlo, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que organizaron este evento. Me invitaron y claro, con gusto participo. En la invitación me propusieron el título de mi participación, Análisis crítico sobre el concepto de violencia en el contexto de la reforma de la Ciudad de México. Voy a leer un texto sobre corridas sin violencia. Son dos reflexiones sobre muerte y violencia en la Plaza de Toros. La primera, sobre la ambigua reforma contra la violencia en las corridas. La reciente reforma a la Ley de Protección a los Animales en la Ciudad de México, que prohíbe la muerte del toro en las corridas pero permite que el toreo continúe, ha sido presentada como un avance en la lucha contra la violencia hacia los animales. Sin embargo, esta reforma plantea una paradoja ética difícil de eludir. ¿En qué sentido puede sostenerse que se ha eliminado la violencia si la práctica del toreo, que implica estrés, dolor y uso instrumental de un ser sintiente, se sigue permitiendo? En primer lugar, habría que explicar qué es lo que dice el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de marzo de este año y que fue votado previamente
en el Congreso local con 61 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. Entre sus puntos más importantes, el decreto establece la figura del espectáculo taurino sin violencia, que incluye, cito, corridas de toros, novilladas, rejoneo, becerradas, festivales taurinos y tientas en las que no se cause ningún tipo de lesión a los animales ni se les provoque la muerte durante o después del evento. Hasta aquí lo que dice la definición de espectáculo taurino sin violencia. También limita el tiempo de cada corrida a 15 minutos por toro, con un máximo de media hora total. El decreto establece que debe garantizarse la protección del toro y de sus cuernos para prevenir lesiones a otros animales, como los caballos, o personas, como toreros, matadores, banderilleros, picadores y otros. Supongo que incluso ya la figura de matador tendría que desaparecer. Finalmente establece que, cito, al finalizar el espectáculo taurino sin violencia, el toro o novillo deberá ser devuelto a la ganadería o a su propietario. Fin de cita. Con esto se nos dice, se ha eliminado la violencia de las corridas y estos espectáculos taurinos sin violencia podrán seguir realizándose en la ciudad. Aquí no quiero dejar de comentar que la ley estuvo motivada por una iniciativa ciudadana que se apoyó por 16,000 ciudadanos que proponían la prohibición total de las corridas de toros y espectáculos taurinos, así como de peleas de gallos en la ciudad. Para analizar esta iniciativa ciudadana, la Cámara de Diputados organizó un parlamento abierto en que se escuchó a taurinos y antitaurinos. De hecho, yo participé en ese parlamento abierto, bastante cerrado, por cierto, para hacer un parlamento abierto, pero hay constancia de este parlamento, está en la página del Congreso de la Ciudad, de la Cámara de Diputados, que eh, tiene un canal en YouTube. Sin embargo, al final los diputados no votaron esta iniciativa, que hicieron completamente de lado, y en cambio prefirieron votar y aprobar una reforma alternativa que propuso con posterioridad, o sea, unos días después de este Parlamento abierto y todo esto, la jefa de la ciudad, Clara Brugada, y que no tomaba en cuenta la iniciativa ciudadana y que, entre otras cosas, sigue permitiendo las peleas de gallos en la ciudad. Todo esto me parece que es indicativo de que los ciudadanos están más dispuestos a votar una iniciativa cuando proviene de la jefa del Poder Ejecutivo que cuando proviene de miles de ciudadanos. Pero bueno, así las cosas. Pero, de nuevo, ¿se ha eliminado la violencia si el toreo permanece? El núcleo del problema es conceptual, me parece. ¿Qué se entiende por violencia? Podemos distinguir aquí por lo menos tres conceptos diferentes de lo que es la violencia. En primer lugar, encontramos la concepción que subyace a la ley, que podemos llamar una concepción restringida o letal de la violencia, centrada exclusivamente en el daño físico irreversible o en la muerte. Si tomamos esta concepción, entonces podría argumentarse que la reforma cumple su objetivo. Ya no está permitido usar objetos punzocortantes en la lidia que causen daño físico al toro ni matarlo. Bajo la misma lógica, se protegerán los cuernos del toro para que los caballos no sean cornados ni mueran, y también para que el toro no hiera o mate al torero, al matador o a quien quiera que intervenga en la corrida. No obstante, esta definición restringida de violencia es notoriamente limitada. Suponer que solo la muerte constituye violencia equivale a ignorar el carácter estructural y procesual de muchas formas de daño. Esta concepción ignora el sufrimiento prolongado del animal, la alteración deliberada de su comportamiento, la provocación continua y el uso de dispositivos punzantes que, aunque no sean letales, son claramente dolorosos. Distingamos, en segundo lugar, una concepción amplia o estructural de violencia, como la ha llamado Johann Galtung. Con ese concepto, Galtung, o sea, el concepto de violencia estructural, se refería a la violencia que se manifiesta a través de estructuras sociales y políticas que impiden la satisfacción de las necesidades humanas básicas, que se encuentra en la forma en que la sociedad está organizada y que genera desigualdades y privaciones. Así, por ejemplo, la discriminación en el acceso a la educación, el trabajo, la justicia y otros ámbitos de la vida social, basada en características personales o sociales, como la pertenencia de- a un grupo étnico o racial determinado, es un claro ejemplo de violencia estructural.
En el ámbito que estamos discutiendo, el trato a los animales, violencia incluye no solo el daño físico grave, sino cualquier forma sistemática de sufrimiento infligido a otro ser sintiente, especialmente cuando ocurre dentro de una estructura que legitima o lo normaliza. Esta es la concepción que muchos activistas y teóricos de la ética hacia los animales suscribirían. Desde esta óptica, el toreo sigue siendo una práctica violenta, aun cuando ya no culmine en la muerte del animal. El espectáculo taurino sin violencia seguirá siendo violento porque implica estrés, dolor, humillación y manipulación del cuerpo del toro para fines humanos. El interés de la muchedumbre sedienta, según palabras de García Lorca, que es muchedumbre sedienta que solo busca divertirse o entretenerse, sin respeto por la agencia ni el bienestar del toro. Finalmente, en tercer lugar, podemos distinguir la violencia simbólica, trascendental o cultural de la que hablan autores como Pierre Bourdieu o Jacques Derrida. Para estos autores hay una violencia que no se limita a la esfera física o interpersonal, sino que se manifiesta en la estructura del pensamiento, que opera a través del lenguaje y los símbolos y que consiste, como diría Derrida, en la imposición del mismo sobre el otro. En otras palabras, es un tipo de violencia que modela la realidad de tal manera que algunos grupos o ideas se consideren como naturales o legítimos, mientras que otros son marginados, discriminados o descalificados. Esta violencia es sutil, es invisible, dice Bourdieu, pero nociva, ya que afecta el modo en que representamos a los otros, así como nuestra percepción de y nuestro comportamiento hacia ellos. Contribuye a la falta de reconocimiento del otro, que puede ser otro ser humano, pero también el otro del humano, o sea, el animal. Según esta concepción de la violencia, prácticas como el toreo, incluso si no culminan en la muerte, reproducen una cultura de dominación sobre los animales, inscribiendo en el imaginario social la idea de que es legítimo someter y usar a otros seres vivos como parte de un espectáculo, aunque este no involucre una muerte sangrienta. En este sentido, la persistencia del toreo, que permite la reforma aprobada, refuerza una violencia simbólica contra los animales, naturalizando su subordinación y su estatus como recurso o instrumento. En este sentido, la reforma a la ley puede leerse como una maniobra ambigua. Se condena la violencia visible, la muerte pública y sangrienta del toro en la plaza, pero se conserva la práctica subyacente de dominación y uso del animal como instrumento. Si el objetivo declarado es erradicar la violencia contra los animales, una prohibición total parecería más coherente ética y normativamente. No basta con suprimir el acto final de la muerte sangrienta del toro en la plaza. Hay que cuestionar el marco completo que permite la utilización de animales como objetos de entretenimiento. En lugar de una abolición real, lo que esta reforma ofrece es una especie de lavado ético de las corridas. Se le quita el desenlace sangriento, pero se mantiene la lógica del espectáculo y la cosificación. Este tipo de legislación puede verse como una medida intermedia o simbólica, pensada para reducir el daño sin eliminar una práctica que tiene defensores culturales, pero sobre todo económicos. Y aunque reconocen que no es un negocio, como declaró Miguel Alemán hace ya varios años, él era el dueño de una empresa que manejaba la Plaza de Toros México, y él dijo que las corridas habían dejado de ser un negocio, que él de hecho había perdido mucho dinero y estaba poniendo dinero, pero que mantenían las corridas, cito, por gusto y pasión a la fiesta brava. Fin de cita. Sin embargo, desde un enfoque de justicia animal, seguir utilizando al toro como mero recurso para entretenimiento, aun sin darle una muerte sangrienta, mantiene su condición de instrumento, lo que contradice los principios de no violencia y respeto por los seres sintientes. Así pues, la reforma a la ley perpetúa un tipo de violencia hacia los animales. En este sentido, en lugar de posibilitar un avance real que nos lleve a reconocer los intereses y derechos de los animales, esta reforma crea la ilusión de avance, cuando en realidad ahora será probablemente más complicado que se prohíba completamente la tauromaquia en otros estados, algunos de los cuales posiblemente pasarán reformas similares a partir de la figura de espectáculo taurino sin violencia. En resumen, la reforma parece apoyarse en una definición estrecha de violencia, insuficiente para quienes reconocen la sintiencia animal como base de considerabilidad moral o como base para atribuir derechos morales a los animales. Esta reforma es, en el mejor de los casos, un avance parcial y en el peor, como dije antes, un lavado ético de la corrida, una estrategia simbólica que encubre con el lenguaje de la no violencia y del respeto a los animales una práctica que sigue fundamentándose en su instrumentalización
y que por lo mismo puede terminar retrasando una agencia de verdadera liberación o de abolición, si se quiere, de los animales, en la que se reconozcan sus intereses básicos y sus derechos. Si se quiere hablar con seriedad de una ciudad libre de violencia contra los seres sintientes, la única vía coherente es la prohibición total de las corridas de toros. Hasta aquí mi primera reflexión. Eh, la segunda. Pedro Aces, el diputado de Morena que emitió el único voto en contra de la iniciativa, ha dicho que las corridas sin sangre no representan el fin de la tauromaquia. Pero si lo dice sinceramente, entonces no parece entender la esencia del toreo. Ningún taurino que se respete aceptará el concepto de espectáculo taurino sin violencia, si lo que se quiere decir es que la corrida no termina con la muerte del toro. La muerte del toro en la corrida no es un mero desenlace, sino un elemento simbólico esencial que articula la comprensión taurina del espectáculo como una representación ritualizada de la relación entre vida, muerte, naturaleza y cultura. Para quienes han defendido la tauromaquia, como Fernando Sabater, José Bergamín o Ernest Hemingway, entre otros, eliminar la muerte del toro es vaciarla del sentido existencial y estético. Para muchos taurinos, la corrida no es un deporte ni un simple espectáculo, es una especie de liturgia dramática. El toro no es una víctima pasiva, sino un adversario digno. Y el torero representa una figura trágica, un héroe, dice Sabater en La tarea del héroe, que arriesga su vida en un enfrentamiento con la muerte. En esta clave, la muerte del toro representa el cumplimiento de un destino trágico, necesario para cerrar el ciclo del rito. Sabater y Bergamín han sostenido que la corrida no glorifica la muerte, sino la valentía ante ella. El torero es una figura heroica que se expone voluntariamente a la posibilidad de morir y en ese riesgo afirma la vida, el coraje y el dominio de la voluntad humana sobre el instinto, el dominio del hombre sobre la naturaleza. Para Bergamín, sobreponerse al miedo es lo que le da un carácter heroico al torero. Cito, el miedo es la raíz de la dignidad humana que el torero representa y simboliza en la plaza. El torero representa la dignidad humana por su miedo mismo. Fin de cita. No se trata de una celebración de la crueldad, dice Bergamín, sino de una confrontación existencial que explora los límites del humano y la heroicidad. La corrida es un juego mortal, dice, donde se entrelazan la vida y la muerte. La muerte en este contexto es un elemento que otorga sentido a la vida y al acto taurino. En su libro Muerte en la tarde, Ernest Hemingway también propone una visión romántica y existencial del toreo, definiéndolo como una forma de arte auténtica porque involucra la posibilidad real de la muerte. Para él, el toreo pone al ser humano ante la verdad última. Dice Hemingway, la corrida es el único arte en el que el artista se enfrenta con la muerte real y la posibilidad de su propia muerte. Hasta aquí Hemingway. Si Hemingway ve el toreo como un arte extremo, Bergamín lo ve como una suerte de experiencia religiosa. Autor de varios libros sobre tauromaquia recogidos en su obra taurina, Bergamín no concebía la corrida como un simple espectáculo de diversión, sino como un rito de profundo significado, una liturgia profana. Veía el toreo como un, cito, acto de fe en el arte, en el juego, en Dios. Fin de cita. La dimensión espiritual era crucial en su comprensión de la tauromaquia, la cual se manifestaba en la música callada del toreo, que es el título de uno de sus libros sobre toros. Una soledad sonora que evocaba una profunda conexión con lo trascendente. Bergamín también reconoce que la muerte es parte intrínseca del toreo y que la presencia del toro en la plaza la hace inevitable. Así, quitar el elemento de la muerte del toro sería, bajo esta lógica, quitar el espejo en que se refleja la muerte del torero, diluyendo el dramatismo esencial de la escena, así como su supuesto carácter artístico religioso. Eliminar el elemento de la muerte del toro o la posibilidad de que muera el torero, por ejemplo, protegiendo, como dice la- el decreto, protegiendo los cuernos del toro para que no vaya a herir o matar al torero, convierte toda la liturgia en una farsa. Y el valor y el heroísmo del torero queda convertido en un despliegue de sobreprotección que llevará a muchos a pensar en la cobardía. Los defensores de la tauromaquia consideran que el toro bravo solo puede realizar su naturaleza,
O sea, hay una naturaleza del toro bravo en la corrida, donde supuestamente se le enfrenta al torero como igual y donde su muerte le confiere una nobleza singular, donde se le reconoce su dignidad. ¿Sí? Cualquiera que haya hablado con toreros sabe el uso de la palabra dignidad es muy particular en los taurinos, donde se le reconoce su dignidad, algo que es imposible que sucede en el matadero, según nos recuerdan siempre los taurinos. La muerte pública sería así, paradójicamente, una forma de respeto simbólico, pues convierte al toro en protagonista y no en carne anónima. Desde la lógica taurina no puede haber lidia sin muerte. Así de fácil, porque el toreo culmina en una resolución definitiva. La supresión de ese momento sería interpretada como una falsificación, un espectáculo adulterado, sin la gravedad que lo justifica culturalmente. Para muchos taurinos, torear sin matar es como representar una tragedia sin desenlace, es un simulacro. Por supuesto que visto desde fuera, por ejemplo, desde una perspectiva ética que acepte el valor moral de los animales sintientes, esta concepción es profundamente cuestionable. Romantiza la violencia, estetiza la dominación, elevando a rango simbólico lo que sigue siendo una instrumentalización y una muerte innecesaria, que desde esta perspectiva se ve como una forma de maltrato animal y de tortura. Pero entender el valor simbólico de la muerte del toro permite ver por qué muchos taurinos consideran que sin ella la corrida pierde su alma, sin lo que la reforma considera como una forma prescindible de violencia, simplemente se habrá perdido todo el atractivo que para los taurinos tenía la corrida. Sin la muerte del toro, la corrida está condenada a la muerte. En ese sentido, tal vez es lo bueno que trajo la reforma. Sin embargo, en vez de contribuir a que esta sea una muerte rápida y de ayudar a salvar las vidas de miles de toros en otros estados del país o en otros países donde todavía sobrevive la tauromaquia y que bien podrían haber seguido la senda trazada por la Ciudad de México, el Congreso local ha optado por que el toreo tenga una muerte lenta. Optaron por capotear el asunto en vez de darle una estocada final. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues bien, ahora, si me lo permite, voy a leer la referencia de la doctora Beatriz Landa Cantón, para nuestra siguiente panelista. La doctora Landa Cantón es doctora en Ciencias de la Salud, del campo de la bioética por la UNAM. Es profesora titular B de tiempo completo definitiva de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia también de la UNAM. Es licenciada en Medicina Veterinaria y Zootecnia, también por nuestra universidad, especialista en patología veterinaria y maestra en ciencias veterinarias también por la universidad. Es profesora y tutora del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud en el área de bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y asimismo es profesora y tutora del programa de maestría en veterinaria y zootecnia también de la UNAM. Entre las líneas de investigación, las cuales destaca la doctora Beatriz, están el estatus moral y jurídico de los animales no humanos, bioética y animales, y eutanasia y muerte médicamente asistida en humanos y animales. Ahora le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación al Seminario Permanente de Bioética y al Instituto de Investigaciones Filosóficas. Gracias también a todos los presentes por su asistencia y a los que nos escuchan vía remota. Bueno, es para mí un honor compartir la mesa con mis maestros y amigos Gustavo y Alejandro. Y bueno, creo que hizo una maravillosa introducción el doctor Gustavo al estarse preguntando si son posibles las corridas de toros sin violencia, porque también yo creo que la salida del gobierno fue un poquito tratar de dar a tole con el dedo a las dos partes, y entonces con esto muchos dicen que dejaron a disgusto a Tauro antitaurinos, pero finalmente no usaron la palabra prohibición, que en el gobierno tienen tanto miedo de prohibir y por eso dicen prohibido prohibir, y tal vez esperaban que, bueno, esperan que con esto, pues no es una prohibición, pero como acaba el chiste de la corrida, pues pensaban que, o se piensa que se puede extinguir. No sé cómo vaya acomodándose las cosas en el ambiente taurino, si, qué será lo que pase y si será posible juegos con animales o espectáculos con animales entre animales y humanos en donde ninguna de las dos partes sea dañada, ¿no? Esa es también una gran pregunta. Entonces, ay, ¿qué avanzo? Sí, sí, no, sí, bueno. Sí.
con el gran señor, ¿verdad? ¿A dónde lo dirigí? Ah, lo dirijo aquí. Qué raro, porque si quieres, a ver, si puedes. Qué raro con el. O esa la. Bueno, gracias. Entonces, bueno, quería hablar primero de el carácter, así recordarnos rápidamente quiénes son los toros de Lidia, porque también en esto se rasgan las vestiduras diciendo que se va a extinguir la especie, ¿no? Por ahí siempre es uno de los argumentos recurrentes en donde los taurómacos no entienden que no es una especie, sino es una raza, un biotipo, igual que puede ser que dijeran, como en Holanda se prohibió la reproducción de los perros pug, porque resulta para ellos muy difícil vivir con ese cuerpo o en ese cuerpo. Entonces, pues no pasa nada en el mundo si se extingue esa raza o si ya no se deja de criar. Es una raza artificial cuya clasificación es Bos taurus primigenius y es primo del Bos taurus típicos, el toro normal, y del Bos taurus indicus, que es el cebú, ¿no? Entonces, bueno, en primera, a lo mejor ya no se seguiría criando, pero se puede seguir criando, como dice una amiga, pues para exposiciones de belleza, como también se logró hacer en Asia con los gallos cuando terminaron las peleas de gallos, ¿no? Pues había como pues estos pasarelas de belleza o de estándares, etcétera, ¿no? Que tampoco tienen mucho sentido, pero pues los animales no son lastimados. Los toros todos también sabemos que yo no sé por qué esta idea del toro bravo y el toro que acomete y el toro que ataca, si los toros son rumiantes, pastadores que ni para comer matan, o sea, son más mansos que nuestra especie, ¿no? Que sí, algunos requieren que se mate para comer. Ajá, y pues tampoco son acróbatas porque pasan mucho tiempo echados como buenos rumiantes que son, tienen un rumen en donde tiene capacidad alrededor de 80 litros para contener alimento, entonces pues no son atletas, ni saltan, ni corren rápidamente, ¿no? Son gregarios además, por eso en la plaza se ponen muy nerviosos al quedar solos y esto ya significa también estrés para ellos. Forman generalmente grupos de 20, incluso pues en la plaza tienen que siguen a otros dos toritos para poder salir del toril porque si no, no saldrían. Entonces, bueno, se desplazan despacio y bueno, son reactivos porque han sido seleccionados genéticamente, o sea, se ha trabajado mucho seleccionando la capacidad de reactividad, que es la capacidad de respuesta que tienen ante un cambio o en algo que no les late, y también este como valor que es ir hacia adelante e investigar qué pasa, en vez de correr como a lo mejor la mayoría de los herbívoros lo hace, ellos pueden estarse parados y tratar de investigar qué pasa, o sea, de ir hacia adelante. Esta característica sí la tienen, pero esto no quiere que sean agresivos, ¿no? Otra cosa, bueno, es que, ay, perdón, quería regresar al origen de la fiesta taurina, que además pues no es mexicana, ¿verdad? Y que todo el mundo se siente muy defensor de México y adiós los españoles, pero cuando se trata de los toros, todo el mundo, hasta el nieto de Cuauhtémoc que está ahí en la plaza, ¿no? Entonces, bueno, ¿es algo mexicano? No es mexicano. Y aunque no sea mexicano, defenderlo porque es algo cultural, pues ya sabemos que es la apelación a la falacia ad antiquitatem o a la apelación a esta falacia de tradición. Pero esto es en lo que también más se recarga la defensa de las fiestas taurinas, ¿no? Pero bueno, pues si nos remontamos a los orígenes que pues está en Creta, en el Mediterráneo, en Grecia, pues en esta cultura eran las fiestas en donde se hacían acrobacias o se bailaba delante de los toros. Los humanos iban desarmados y eran atletas. Tenía también un significado ritual, también tenía un significado, bueno, tanto religioso como cultural, como político, que le daba identidad a estos pueblos mediterráneos, pero en donde no se lastimaba a los toros y donde ahora en las corridas, yo siempre pienso cuando hago como el estudio forense de la muerte del toro, digo, es que el que diseñó el reglamento taurino era un tipo que sabía mucho de anatomía y era un tipo súper sádico que sabía cómo lastimar a alguien y no sin matarlo, o sea, sin llegar a morir, pero cómo ir disminuyendo a un otro, ¿no? Y regresando a lo que el doctor Gustavo decía al principio en la definición de violencia, porque cómo imaginar una fiesta sin violencia, que luego lo confundimos con agresividad y con otras cosas. Bueno, violencia es este uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea contra ti mismo, contra otro o contra un grupo, pero con el fin deliberado de causar lesiones o daño, ya sea físico o emocional, a ese otro o que también trastornos o privación de alguna cosa. Entonces, lo que a mí me gustó de cuando se proclamó esta iniciativa de las corridas de toros sin violencia, es que están aceptando en el título de esta proclama o de esta modificación que la fiesta es violenta.
Entonces yo creo que ya con eso fue un gran avance, porque ya los taurinos, por más que quieran decir, es que eso no es violento, es que eso es un arte, es que eso no es violento, los toros de todas maneras van a morir, es que eso no es violento, es muerte con dignidad, todo lo que ya nos explicó el doctor Gustavo Ortiz, sino que sí, esta nueva propuesta pues está de principio admitiendo que así como es un acto violento, ¿no? Ahora dicen, no es que los animales son agresivos y necesitan estimularse agresivamente. Pues no, es que la agresividad, la OMS dice que puede ser emocional o instrumental. Tal vez muchos de nosotros y de estos animales presentan una agresividad emocional que es impulsiva por defensa, no planeada, pero la agresividad instrumental, que es la que solo los humanos parece que poseemos, es aquella que se planifica, ¿no? Se lleva a cabo con premeditación porque tenemos un objetivo. Esta es la agresividad instrumental, que es muy característica de nuestra especie. Y en animales, los etólogos dividen a la agresividad de tres tipos: en defensiva, que es la que los toros de lidia presentan en la plaza, y también la que los otros animales que son sometidos a combates son forzados a presentar agresividad, pero defensiva, no ofensiva, que es el otro tipo de agresividad, y pues la otra es patológica, cuando pues están mal de los neurotransmisores y necesitan ser medicados porque se lanzan sin razón contra un otro, pero eso es patológica. No es la de los toros, es defensiva. Y bueno, también para explicar un poquito de la violencia que sí se ejerce no solo en el espectáculo taurino, sino en todos los demás espectáculos con animales, es una consecuencia del especismo, ¿no? En donde la violencia se manifiesta de tres formas. Una es menospreciando la vida de los animales. O sea, decimos, no, pues son animales, su valor es instrumental, están ahí para que los usemos, están ahí para que ganemos dinero, están ahí para que nosotros nos divirtamos, ¿no? La otra es la violencia por exclusión moral de sus derechos. Es decir, diciendo, no, pues son animales, nosotros no tenemos obligaciones morales, no tenemos obligaciones jurídicas, no tenemos obligaciones religiosas con ellos, no nos vamos al infierno si los matamos o si los dañamos de alguna forma, ¿no? Aunque ahora, bueno, pues ya se ha reconocido en ciertos estados y en nuestro Código Penal de la Ciudad de México que sí tenemos obligaciones legales también con ellos. Y pues tenemos la violencia práctica, que es esta que se materializa en muchísimos actos en nuestra manera de relacionarnos con los animales. En los espectáculos taurinos o juegos con animales, los tres tipos de perspectivas de la violencia están presentes: el menosprecio de sus vidas, la exclusión moral de sus derechos y la violencia práctica, en donde nosotros dominamos sus cuerpos y disponemos de sus vidas. También eso pasa con los animales en granjas, con los animales en experimentación y en la mayoría de las situaciones en las que nos relacionamos con ellos, desgraciadamente. Bueno, los toros, aunque se pueda hacer una atenuación del espectáculo, que creo que va a ser más difícil que lo acepten los taurómacos que los que somos antitaurinos, pues no tenemos que olvidar que el toro también posee un encéfalo, pues con muchas características y capacidades semejantes al nuestro. Ahí en el esquema muestro a la izquierda un encéfalo de un toro y a la derecha uno de un humano. Tiene las mismas estructuras anatómicas, pero lo que es más interesante es que lo que no se puede ver, que es el nivel neurofisiológico y de mediadores químicos, pues son los mismos también, ¿no? Pero los taurómacos dicen que no, que el toro de Lidia es una especie así como si fuera un alien, ¿no? De otro mundo. Y bueno, también dentro de estas capacidades tienen un sistema límbico, que es este cerebro emocional que todos los animales que tenemos en cerebro, pues poseemos, ¿no? Estas capacidades de tener emociones y sentimientos que nos ayudan a sobrevivir y a adaptarnos al ambiente con mayor facilidad, y nos ayudan a demostrar estados de ánimo que los otros pueden percibir, y de esta manera podemos comunicarnos tanto con congéneres como con extraños. Y en la corrida de toros no se hace esta lectura, o sea, ellos no están entendiendo qué está haciendo el toro cuando patea el piso, que ahí está experimentando frustración, y ellos dicen que porque está muy enojado, ¿no? Como es tan bravo, ya los quiere acometer, ya los quiere embestir. Entonces, bueno, tienen capacidad relacional, capacidad de distinguir entre cosas agradables y desagradables, y tener miedo, ¿no? Y el miedo sí es un detonante de la agresividad. Si la agresividad como tal no es un sentimiento ni una emoción primaria, es una emoción secundaria que se ha demostrado que es detonada por el miedo. Y entonces el miedo pues induce respuestas de alejamiento o de aversión, ¿no? Así le llamamos. Entonces la primera respuesta que induce es freeze, ¿no? El parálisis, así para que se siga del lado del oponente ni me vea. Esa suele tener éxito en algunas ocasiones, pero la más efectiva es la huida, porque es mejor aquí corrió que aquí murió, ¿no? Todos lo sabemos, y por eso los toros también tratan de escapar
del ruedo, porque pues, es un lugar desconocido, un lugar hostil, no huelen a nada parecido, no ven a ningún congénere y tratan de huir y la gente cree que es tan bravo que hasta quiere ir a cornar a la gente que está en las gradas, ¿no? Pues yo eso lo he oído cuando he ido a la plaza. Entonces, y la otra, pues, es la agresividad defensiva, ¿no? Que cuando estás, con mucho miedo y ves que el oponente se acerca y no tienes espacios de escape, posibilidad de escape, y traspasan tu zona de fuga, que es la zona que los animales consideran segura, entonces no queda otra que atacar. O sea, bueno, y antes todavía intimidan, hacen una serie de gestos faciales eh, con vocalizaciones y movimientos corporales que en etología se llama ritualización, en la que intentan mostrar sus armas y lo mejor de ellos al enemigo para causarle miedo. Porque en la naturaleza, pues los animales saben de alguna forma que pelearse sale muy caro, porque no pueden ir al hospital, al IMSS, ni a ningún lado a que los curen, a que les den antibióticos. Entonces, pelearte a veces puede significar que mueras, aunque no mueras en el combate, vas a morir después. Por eso a ningún animal le conviene estarse peleando. Si esto también derriba esta tesis que dice, no es que como es un toro bravo, él es feliz peleando, entonces tiene que pelear y por eso lo hacemos feliz. No, pues son agresivos cuando no les queda otra para enfrentar el daño o el peligro inminente. Y ritualizan, bueno, aquí está un ataque defensivo, no es ofensivo, es después muchas veces que ya lo están molestando, que el torero los cita y que el torero invade su zona de fuga, ¿no? Entonces responde de esta forma. También esto que resopla o separa es una ritualización, esta es una intimidación. Sí, porque tiene miedo y entonces antes de enfrentar trata de asustar a los contrarios para que se vayan y lo dejen en paz. O sea, él agota todas sus alternativas, la huida, la intimidación y pues al final no le queda más que vestir y bueno, hay muchos artículos que prueban que los toros sufren en la corrida, a nosotros no nos queda duda, la mayoría de los que estamos aquí pues somos amigos morales en este sentido que coincidimos que los animales merecen consideración moral porque son capaces de experimentar sensaciones, dolor físico, dolor mental, ¿no? Y pues poseen una mente y por eso actúan en consecuencia. Incluso a los toreros cuando yo les he preguntado, oye, ¿y las corridas las sientes todas iguales? No, no, no hay un solo toro que me ha tocado igual a otro. O sea, pues esto quiere decir que tienen su toronalidad, ¿no? Que cada uno no es igual al otro y que sus comportamientos son plásticos, son flexibles, responden de acuerdo a los estímulos. Y bueno, si presentan miedo, uno de los signos que han estudiado mucho los etólogos es cuando muestran la esclerótica, o sea, lo blanco del ojo, cuando se observa mucho, se mide en milímetros, esto indica que están pasando frustración o que tienen miedo. Y podemos ver tres escenas diferentes, una vaca en un rastro, que está viendo cómo matan a su congénere, otro toro en un cajón de matanza con la pistola de émbolo oculto sobre su frente y un toro agonizando en el final de la corrida y los tres muestran la esclerótica. Ajá. Y bueno, este ha sido un buen artículo. Entonces, los toros tienen estados conscientes y responden defensivamente al ser provocados. Entonces, si es una corrida sin violencia, ¿cómo podría responder? Porque habría que provocarlo de alguna forma, ¿no? Si no con punzocortantes, invadiendo su estado, su espacio vital. Y bueno, los toros están también dando cuenta de lo que ocurre, tienen estados mentales y emociones. Y bueno, en las corridas tradicionales, pues qué bueno que ya no se van a usar punzocortantes, porque el primer tercio, que es el de la puya o el tercio de varas, lo que intenta es causar hemorragias y lastimar músculos y nervios dorsales y de plexo braquial para que no pueda levantar la cabeza y de esta manera, pues el torero esté más seguro, porque al no poder levantar la cabeza pierde campo visual y además, al no poder levantar la cabeza es menos probable que también el torero sea levantado y sea cornado. Y además, un toro con la cabeza baja y que entra humillando con la cabeza baja se ve más bonito, o sea, el torero luce más con esto. Entonces, por eso fue hecho así para que el torero luzca y el toro se vaya desgastando poco a poco, ¿no? Además, con esto, pues pierde sangre, se deshidrata, empieza con acidosis metabólica, empieza a hiperventilar, se pone en riesgo también a los caballos, ¿no? Que son otras víctimas que tampoco quieren participar ni tienen por qué participar y por más que los taurinos digan que van bien cubiertos, pues detrás de esa pequeña mantita que dicen que llevan una armadura no es cierto, porque yo he visto a los caballos de las plazas de toros estar en los quirófanos pues de la facultad, cómo tratan de curarlos y cómo están casi eviscerados y cicatrizados, ¿no? O sea, no es. Entonces, pues es una fiesta en donde, como dijo el doctor Gustavo, citando a Hemingway y a otros amantes de las
fiestas taurinas, pues es un como una oda a la muerte, ¿no? Yo diría, en donde ya desde el principio se sabe pues que los que van a morir pues son los toros. Es muy raro que sea al revés. Y bueno, después en el segundo tercio otra vez es debilitar a los toros, causarle más hemorragias y pues la gente piensa que las banderillas nada más están, pues, son palitos con papel crepé muy vistoso, porque todo allí es muy vistoso para ocultar lo verdaderamente horrible que está ocurriendo, la música, las luces, el traje, los colores, pues esto te pone como un estado de alienación donde no ves la realidad. Y estas son los arpones de las banderillas que pues se mueven para no caerse y para seguir cortando y cortando los músculos. Por esto, otros toreros que dicen, no, es que hay muchos toros indultados. Yo nunca he sabido de uno que se indulte, y los que se indultan, ¿en qué situación médica quedan? O sea, todos sangrando, ya con la sección de nervios, eso no se puede recuperar, y además estos indultados llegan regresan a la ganadería, ¿o cómo? El ganadero se los vende al torero o a la plaza y ya, le dan su lana. Entonces, si el toro es indultado, que se lo devuelven, pero el ganadero tiene que devolver la lana, pues ya no es negocio para él, ¿no? Y luego tienen que pagar a un veterinario que lo cure y el toro no vuelve a quedar igual. Y solo lo indultan pues para que siga siendo papá de más toros que van a lidiar, ¿no? Entonces, bueno, seleccionan a aquellos que humillan, es decir, que entran con la cabeza baja, además de que entran con la cabeza baja y los brazos doblados, porque pues ya no pueden sostenerse por el daño neurológico, ¿no? Y ya después, pues ya la estocada de matar, que ni siquiera la hacen bien, porque en vez de entrar al corazón, casi siempre entra a pulmones o cortan la tráquea y el toro muere asfixiado, ahogado en su propia sangre. Ajá, y pues después por eso tiene que venir el descabellado, que ya no lo puse aquí, puse nada más la puntilla, que tampoco mata, sino nada más de cerebro, corta la conexión del cerebro con la médula espinal y todo el cuerpo, y el toro queda cuadripléjico, o sea, no se puede mover, pero está vivo, está consciente, puede ver, puede escuchar, puede respirar, ¿sí? Entonces, muchas veces es metido al toril, todavía está vivo, y aparte esta lidia pues infringe las normas oficiales, principalmente la 033, que es la que habla de los métodos de muerte que en México son autorizados para los animales. Esta no se respeta en los eventos taurinos, por estos además son ilegales, y la norma 194 de la Secretaría de Salud, en donde se especifica cómo deben ser faenados bueno, cómo ser matados y luego faenados los cadáveres de los animales que van a ser consumidos. Y esto se viola totalmente porque las plazas de toros no son establecimientos ni casas de matanza, ni hay medidas sanitarias para el aseguramiento de la carne, ¿no? Entonces, todo lo descrito contraviene los estándares mínimos de bienestar animal que promueve tanto la ciencia del bienestar animal como la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es el equivalente de la OMS, ¿no? Y de la que México forma parte. México es miembro, por lo tanto ha suscrito todos los tratados de la OMSA, y estos sí son vinculantes, a diferencia, por más que quieran decir que no. Por eso pues es una hipocresía permitir esto en las leyes estatales o nacionales, diciendo que pertenecen a los usos y costumbres. Pues no, porque pues esos estados y esos pueblos pertenecen a México, y México es signatario de la OMS, de la OMSA. Ujú. Y bueno, desde la bioética sabemos que es un interés más importante conservar la vida y la integridad del organismo, del cuerpo de alguien, de la vida de alguien, que los animales lo único que tienen es su vida y su cuerpo, no tienen más, y que la diversión, el acceso a la cultura, como ellos lo llaman, pues es un interés secundario, que no puede estar por encima del interés vital de los toros. Y pues se provocan intencionalmente lesiones, dolor, miedo y otras emociones negativas a estos animales por un interés secundario o no vital o superfluo de nuestra especie. Además, los toros mueren lentamente, sin pérdida de la conciencia previa, entonces tampoco se puede equiparar a que en el ruedo mueren con honor y en el rastro mueren anónimamente sin que nadie los vea, sin que nadie los aplauda. Al toro no le importa si le van a aplaudir o no, aunque fuéramos a aplaudir a los rastros, sufrirían de la misma forma. Y por lo menos en el rastro no se hace de esto una fiesta, y se hace rápido y se utilizan métodos de insensibilización o de inconsciencia, o sea, de noqueo previo a la muerte. No se hace una tortura institucionalizada, ¿no? Y pues entonces la diversión no debe ser a costa de aprovecharnos de la vulnerabilidad de otros, ¿no? Que además ese no sabe de qué se trata, no fue voluntariamente, no tiene oportunidad de escapar ni puede rehusarse, o sea, es una víctima de todos los puntos de vista. Y bueno, toda la lidia y todos los espectáculos donde se causa daño y muerte a los animales con fines de disfrute para nuestra especie,
podrán ser defendidos por motivos económicos, por todos los discursos que nos dan culturales y que mi familia es torera y que vengo de los ganaderos y las fuentes de empleo, que de eso tampoco es cierto porque las plazas de toros ya tampoco dejan dinero y si la Plaza México la convirtieran en un centro de espectáculos y un centro comercial y restaurantes generaría muchos más empleos, ¿no? Entonces, aún los que quieren justificarlo por los empleos, por la tradición o la cultura, éticamente y biológicamente no tiene justificación. O sea, no se puede, no hay, es insalvable. El único argumento para que alguien defienda las corridas de toros es el de Joaquín Sabina, que dice, porque me gustan. Dice, y todos los demás argumentos que dan los taurinos, dice, son superfluos. Dice, o sea, no hay argumento que quieran dar. El único es, lo que pasa es que yo soy el único, dice, que puedo decir que voy y todo porque me gustan, pero no tengo ni argumentos ecológicos, ni eso, porque no son argumentos. Entonces, por lo menos es el único sincero. Sí, entonces afortunadamente también creo que nuestro país se ve afectado por violencia, por todas partes, muerte y sangre, que ya lo hemos normalizado tanto, que llevarlo a nuestros espectáculos sería aumentar este culto a la muerte y a la sangre de los otros, ¿no? Entonces, esto no se puede seguir defendiendo sin una mirada crítica y pensando si habría otras alternativas, o sea, porque en un momento a mí sí me dio alivio ver esta noticia, así como a mis amigos activistas antitaurinos se cortaban las venas y dijeron, no, esta es una hipocresía, vamos por la abolición. Y yo dije, chin, y yo ya escribí mi burrada en el WhatsApp, que ay, qué bueno. Pensé, ¿no? Soy tan impulsiva que dije, chispas, chispas, pero después así me tranquilicé y dije, a ver, es bien difícil que podamos a veces hacer, abolir cosas y a veces cambiándolas o sustituyéndolas entran más fácil que en una deprivación total. ¿No? Entonces, pues era una forma como salomónica de decir, bueno, aquí tienes lo tuyo y aquí tienes lo tuyo, y entonces no te quito, no te prohíbo lo tuyo, pero ya no lo vas a poder seguir haciendo porque las reglas cambiaron. Entonces, yo invitaría a la comunidad de taurómacos que si quieren seguir con sus pasos dobles y tomando vino en sus botas y yendo ahí a la plaza o a cualquier lado, pues que cambien las reglas del juego, que hagan exposiciones de belleza de toros o que imaginemos si hay alguna forma lúdica de relacionarnos con estos animales sin causarles daño y que pues todos salgamos ganando. No digo que estoy en favor de esto, pero bueno, este es un toro de lidia criado por un francés que siempre lo tuvo como animal de compañía para que vean que no es bravo. Pero en España también existe una costumbre de los recortadores que ahora está surgiendo más ante las prohibiciones de las fiestas taurinas. Ahí están unos niños en una plaza de inflables con un toro de peluche y esto consiste en que el toro los persigue y ellos no tienen que dejarse alcanzar, ¿no? Y a ver si le puedes dar clic al TikTok. Ah, ahí está ya. Y este es un espacio pequeño de lo que hacen los recortadores, un TikTok, en donde van desarmados, no tocan a los toros de ninguna forma y ellos bailan como si fueran los minoicos, ¿no? Entonces, y hacen competencias por equipos y todo esto, ¿no? Entonces, digo, tampoco es así lo máximo, pero creo que es un súper avance. El problema es también lo económico, ¿no? Porque pues, los toros finalmente aprenden y después de quién es el toro, cuántas veces lo van a dejar salir al espectáculo. Yo creo que no sería tanta pérdida económica. Sería, los recortadores sería menos pérdida económica que lo de una lidia sin muerte, porque entonces de quién es el toro. Ni modo que las plazas de toros tengan su albergue para todos los toros que ya torearon y que no van a matar. O sea, tendrían que ser toros que continuamente estuvieran participando en estos juegos pero que tuvieran sus descansos, no sé, o sea, creo que esto le toca a los taurinos y si creen que esto le quita todo el honor y la seriedad y este enfrentamiento con la muerte, pues entonces ellos mismos lo dejarán de hacer y pues lo celebraré mucho junto con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora, como siempre, espléndida su claridad al respecto. Aprovecho para hacer el anuncio de un artículo que encontré. Es Nexos, me parece, del doctor Jorge Enrique Linares, que también tiene una reflexión bastante buena al respecto, en donde intenta pues rescatar lo bueno de esta reforma, por si a alguien le interesa. Es de acceso libre. Sí, sí, la acaba de escribir. Me parece que es la publicación del mes pasado, si no mal recuerdo. Entonces, ahí está en Nexos, lo pueden encontrar de manera libre. Pues bien, le voy a ceder la palabra a la doctora Fernanda Samaniego a fin de que nos pueda compartir la semblanza de nuestro último panelista, el doctor Alejandro Herrera Ibáñez.
Bien, pues con gusto les presento al doctor Alejandro Herrera Ibáñez, quien se integró como investigador al Instituto de Investigaciones Filosóficas en 1986, año en el que obtuvo el doctorado en filosofía con especialidad en lingüística en la Universidad de Indiana, con la tesis Leibniz on Existence. Estudió la maestría también en la Universidad de Indiana y la licenciatura en filosofía en la UNAM en 1976, con la tesis ¿Es la existencia un predicado lógico? Y en su jurado estuvo el doctor Alejandro Rossi, cuyo nombre está plasmado en una de nuestras aulas aquí en el instituto. Las áreas de especialización del doctor Alejandro Herrera son la filosofía de Leibniz, la argumentación y las falacias y la ética ambiental y animal. También ha incursionado en otros temas como la filosofía del lenguaje, la ontología o la didáctica de la lógica. Y voy a leer aquí algunos títulos de sus publicaciones que tienen que ver con la línea de ética ambiental y animal, porque por supuesto en todas sus líneas tiene múltiples publicaciones. Son El médico ante la solicitud de eutanasia, Ethical Principles for Eco-Development, Dos éticas zoocéntricas restringidas y Ética Animal y Utilitarismo, la polémica Singer-Reagan. Es un gusto tenerlo aquí en esta su casa, doctor Alejandro. Es un gusto estar aquí en lo que sigo considerando mi instituto, después de tantos años que yo estaba solo en estos temas, pues ahora tengo a mi brillante colega Gustavo que está abordando todos estos temas y a mi brillante exalumna Beatriz, jefa del Departamento de Patología de la Facultad de Veterinaria. Pues es un gran gusto estar con ellos compartiendo estos temas y ver que hay un seminario permanente de bioética, ver que hay un seminario de zoética, cosas impensables hace varios años en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Felicito a Javier por esto y a Fernanda también por estar aquí patrocinando este evento. Lo que yo voy a hacer es leer un texto, hacer unos comentarios y luego hacer una cosa un poquito más técnica sobre un argumento de Sabater que expone Mosterin en su libro A favor de los animales. Bueno, ¿por qué sí a la abolición? Bueno, el 30 de marzo hubo una manifestación del Ángel de la Independencia al Zócalo por el bienestar y derechos de los animales no humanos, en la que yo participé, invitado por Elidet Fernández, en donde me concedió el honor de tomar la palabra ahí en el Zócalo. Tomar en cuenta a los animales se convirtió en un movimiento social en los años 70 del siglo pasado. Los cambios de mentalidad implican procesos muy largos, de décadas, y este cambio llegó también a nuestro país, en el cual se viene hablando también desde hace décadas, primero de protección a los animales y después de defensa de ellos. Surgieron muchas asociaciones protectoras. Ahora estamos viendo un resultado explosivo, principalmente en la Ciudad de México, y el resultado es ahora patente. Aunque los animales siguen siendo maltratados, las reacciones de rechazo a tal maltrato son cada vez más numerosas y la gente reprueba contundentemente el dolor infligido gratuitamente a seres de los que la fisiología nos ha enseñado que no son tan diferentes de nosotros, pues poseen una base neuronal que les permite tener conciencia, con SC, y un sistema nervioso central que les permite experimentar placer y dolor como nosotros. La posesión de tales estados de conciencia cognitivos apela a nuestra conciencia, con C nada más, nuestra conciencia moral. La ética y el derecho llegan ahora dando lugar a la bondad y a la justicia para los animales. De esta manera, la Constitución de la Ciudad de México ha declarado que los animales son seres sintientes, pero estos cambios en la ley vienen de antes. Los actos de crueldad hacia los animales eran tratados como faltas administrativas y ahora figuran en el Código Penal y ameritan hasta 6 meses de cárcel y una cuantiosa multa, y dicho ordenamiento ya se ha aplicado contra maltratadores. Ahora, un agente del Ministerio Público no puede ya alegar que ignora cómo manejar una denuncia por crueldad animal
diciendo que no sabe qué hacer porque el animal no es ni una persona ni una cosa y no sabe qué hacer. Las modificaciones recientes a la Constitución, en sus artículos 3, 4 y 73, son un resultado lógico de las consideraciones anteriores. Finalmente, la nación contará con una Ley General de Bienestar Animal que normará a nivel federal el trato digno a los animales. La capital del país ha dado un gran paso en esta dirección al abolir las corridas de toros cruentas, tomando en cuenta el sentir de la mayoría de sus habitantes. La ley recién aprobada prohíbe la violencia hacia los toros, entendiendo por ello la violencia física. Sin embargo, permite las corridas, como ya se vio aquí, incruentas, como en Portugal y Francia hace algún tiempo, libres de violencia física, pero lamentablemente no de violencia mental, pues los astados sufrirán estrés psicológico. No obstante, dada la pertinaz oposición del sector taurino, dicho ordenamiento puede considerarse como un logro. El sector que se beneficiaba cada vez menos del negocio de las corridas ha mostrado su inconformidad, como era de esperarse, y como siempre lo ha hecho. Ha recurrido, como de costumbre, a pésimos argumentos. El argumento de las tradiciones se deshace fácilmente, porque no todas las tradiciones a lo largo de la historia merecen conservarse. Piénsese, por ejemplo, en la cliterectomía o en la antropofagia. Las corridas tampoco son un signo de cultura en el sentido axiológico. Solo pueden figurar en el catálogo de estudios antropológicos sobre las manifestaciones bárbaras de una cultura, de una cultura. Dicen también que debemos matar a los girasoles, esto lo dice Leonardo Páez, debemos matar a los girasoles porque esos sienten el sol, en un sentido no científico de sentir. Agregan que si se prohíben las corridas, ¿por qué no se prohíben también los rastros? Ignorando que en los rastros tipo inspección federal se mata al ganado mediante la pistola de émbolo y las reses no son sometidas a dolores punzantes previos como los de las corridas. Desde luego, algún día prescindiremos del horror de los rastros. También nos preguntan qué nos sucedió con aquello de prohibido prohibir, lema, por cierto, de las juventudes de los años 60. Algunos de nosotros estábamos ahí. Tal vez quieran que no se prohíban los asesinatos y que haya permiso de pasarse el rojo de los semáforos. También alegan que la abolición creará desempleo. No, lo que hará es que busquen nuevos empleos no cruentos, inclusive en la misma Plaza México, como en Barcelona. Y siempre alegan que la tauromaquia es un arte. Para contestar rápido, es un conjunto de malas artes, y ningún arte que provoque dolor en seres sintientes merece justificación alguna. En fin, la lista de falacias es aún más larga. La ley antitaurina, promulgada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México y avalada por la presidenta de nuestro país, constituye un paso inédito en nuestra historia. Ese sí es un signo de verdadera cultura. Se ha dado un gran paso que debe ser celebrado, aunque aún hay mucho por hacer. Este texto lo escribí para- con la pretensión de que fuera publicado en La Jornada. Y una amiga mía, muy amiga de una, primero, Luis Hernández Navarro, el jefe de redacción de La Jornada, se lo presentó y no le hizo caso. Nomás lo tomó así, ah, sí, sí, sí. Andaba muy ocupado con el CENTE, con la CENTE el ISSSTE, la cosa del ISSSTE. Total, que lo guardó en el cajón y no le hizo caso. Y mi amigo es muy amigo de él. Y luego otra amiga mía, muy amiga de Yuridia Iturriaga, que escribe sobre temas de el maíz es país y cosas ambientales. Esta Carmen Lira es como mi hermana, yo le paso el texto, no se lo pasó. Bueno, finalmente no se lo pasó, se lo pasó al correo ilustrado y no le hicieron caso. Además era un texto muy largo para el correo ilustrado. Lo que me molesta de esto es que la izquierda mexicana
es muy poco sensible al tema de la explotación de los animales y es un tema totalmente marxista, ¿sí? El concepto de explotación es un concepto marxista, pero la izquierda no sé qué le está sucediendo en estos temas. El medio ambiente sí, ahí está Iván Restrepo y otras gentes, Toledo, pero lo que es de los animales no. Pero eso sí, la columna semanal de Leonardo Páez quejándose de todos nosotros, sí, y quejándose de las mismas corridas porque dice que ya los toros no son como antes y que esto es un negocio para aficionados que no saben nada de corridas. Eso sí, este, a él sí le dan entrada, entonces hay algo que está mal no solo en la jornada, sino en la izquierda mexicana. Habría que hacer una revisión de eso. Este, pues muchos de ustedes quizás no están familiarizados con algunos de los argumentos protaurómacos. Uno ya lo mencioné, el argumento de que es una gran tradición, pues las tradiciones no todas son buenas, entonces no tienen por qué conservarse, que es un arte. Este es interesante porque en una ocasión fui con Gustavo Larios al Canal 11 porque había un programa a las 11 de la noche sobre corridas de toros a pedirle a que eliminaran ese programa, porque es un canal cultural. Y nos recibió Sariñana, el entonces director del Canal 11, y Ricardo Rafael. Y les dijimos, es que este, si hay un conflicto entre arte y ética, la ética debe triunfar. Y dijeron, no, eso no, jamás. Y nos sorprendieron con esa contundencia, ¿no? Este, y dijimos, "Pues, qué raro, bueno, pues, y seguimos discutiendo, total que no hicieron nada para quitar el programa. Después dije, claro, es que ellos estaban pensando en la ética esa de esta moral cristiana de que los desnudos en el arte hay que prohibirlos, y ellos dijeron, ¿cómo? No, los desnudos en el arte nadie los va a prohibir, entonces por eso dijeron, no, jamás, no vamos a plantear un problema entre arte y moral, porque pues los desnudos se permiten en el arte. Eh, que es cultura, bueno, hay dos sentidos de cultura, el sentido antropológico y el sentido que no sé cómo definir de cuando decimos que alguien es una persona culta, es como un concepto axiológico, ¿sí? Y que es parte de la identidad de los pueblos, bueno, pues esto no nos quita nada nuestra mexicanidad, que se hayan prohibido las corridas, o alguno de ustedes se siente ya menos mexicano. Este, dicen, como nos dijo Gustavo en textos, que es una ceremonia simbólica, que es un rito, lo dice Vargas Llosa, lo dice Carlos Fuentes, eh, que ha sido alabado por grandes personajes. Aquí hay un argumento de autoridad, ¿sí? Y están Mircea Eliade, Ortega, que es medio ambivalente, eh, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Sabater mismo, pero pues también nosotros podemos meter nuestros argumentos de autoridad y citar a Balmes, a Luc Ferry, a Ferrater Mora, a Jesús Mosterín y a muchos otros, ¿sí? Ah, que es una fiesta por antonomasia, dice Vargas Llosa. Ah, que es tan cruel como otros deportes, también dice Vargas Llosa. Ah, que el toro de Lidia no sufre en la corrida, que tiene casta. Pues ya vimos en la ponencia de Beatriz. Ah, otro es que muchos lo dicen, Vargas Llosa, por ejemplo, que es una cuestión de gustos. Es como el arte que puede gustarle a unos y disgustarle a otros. Entonces nos vamos hacia el relativismo estético. Ah, y que en el torero se juega la vida, y ya vimos también que es una lucha entre el torero y el matador, que se le da al toro la oportunidad de defenderse y que la vida es violencia, por lo tanto, pues no hace más que reflejar la violencia que hay. Se logra que el toro, bueno, que es una especie, ya vimos que eso es totalmente falso, que el toro de Lidia sea una especie. Ah, que es una fuente importante de empleo, pues hay que cambiar esa fuente, no quitarles el empleo, sino cambiarles el empleo, ¿sí?
y otro que en una sociedad democrática la debe permitir. Es un poco más como por el lado de Sabater. En una democracia, pues hay que permitir que todos atiendan a sus gustos, eh, y que hay cosas más importantes de qué ocuparse. Eso se dice muy a menudo. Bueno, al rato les voy a leer algunas cosas que dice Vargas Llosa y otras que dice Carlos Fuentes, pero ahorita quería pasar a es un poco más técnico, como estamos en filosóficas, pensé que puede haber alguien entre ustedes que le interese lo que vamos a ver. Es un argumento de Sabater que expone Mosterin y se trata de la prueba de independencia. ¿En qué consiste la prueba de independencia? Cuando queremos demostrar que un argumento es inválido, entonces una forma de hacerlo es respetando la forma lógica del argumento cuya invalidez queremos demostrar, cambiar el contenido y al cambiar el contenido obtener una conclusión falsa con las premisas verdaderas. Por ejemplo, la que sigue. Tenemos el argumento que Hitler era vegetariano, por tanto los vegetarianos son genocidas, ¿no? ¿Cómo hacemos para mostrar la invalidez por prueba de independencia? Cambiamos el contenido y entonces decimos Mozart era músico. Cambiamos el contenido respetando la forma. Por tanto, los músicos son genocidas. Entonces ya queda palmariamente vista la falsedad de la conclusión con la verdad de las premisas. Entonces esa es la prueba de independencia. ¿Sí? Pasamos a Ahora, ¿qué dice Sabater? Dice, los animales carecen de obligaciones, por tanto, no pueden tener derechos. ¿Cómo se justifica esto? Por la correlación semántica de deberes y derechos. Por cierto, aquí hay que recordar a Tom Regan, ¿sí? Que Tom Regan nos dice que los animales son pacientes morales, que como los bebés y como los humanos que ya están en una etapa terminal, no tienen ninguna obligación, pero tienen derechos. Pero bueno, el Sabater dice que dada la correlación semántica entre deberes y derechos, como los animales no tienen obligaciones, no pueden tener derechos. ¿Qué dice Mosterin? La que sigue. Dice, bueno, las monjas carecen de hijos, por tanto no pueden tener padres. ¿Cómo se justifica esto? Por la correlación semántica de padre e hijo. En la siguiente las vamos a comparar. Fíjense, la primera premisa, los animales carecen de obligaciones. Entonces cambiamos el contenido, decimos, las monjas carecen de hijos. Conclusión, los animales no pueden tener derechos. Prueba de independencia, las monjas no pueden tener padres, lo cual es totalmente falso. Alguien diría que la primera premisa, las monjas carecen de hijos, es falsa. Por caridad, vamos a decir que algunas, bueno, por principio de caridad estamos que todas, ¿no? Eso es por la correlación semántica de padres e hijos, pero así puso Mosterin el contraargumento a Sabater, ¿no? Eh, Pasamos a otro ejemplo de prueba de independencia. Eh, Dice Sabater, el dolor infligido a los toros se justifica, pues a otros animales, como los elefantes de Aníbal, se les hizo sufrir. Entonces, como otros animales sufrieron, pues se justifica el dolor infligido a los toros. Entonces, Mosterin dice, bueno, por prueba de independencia, cambiamos el contenido, respetando la forma. El dolor infligido a los humanos actuales se justifica, pues a otros humanos, como los soldados de Aníbal, se les hizo sufrir, lo cual es falso también. Entonces, eso es interesante. ¿Y cuál fue la reacción de Sabater después de esto? Dice, claro, ¿dónde tendré la cabeza? Debemos reconocer que si bien las corridas de toros son crueles, la lógica también se las trae. También fue cruel con la lógica de Mosteri. Bueno, es anecdótico un poco, pero para platicar un poco de falacias aquí también
en esta ponencia. Ahora, la postura de Sabater es, como de Ortega, creo, es ambivalente. Bueno, tú has visto su tauroética y el doctor Gustavo tiene un artículo sobre ética para matador que les recomiendo mucho. Sí, está publicada Tópicos. en Tópicos, sí. Entonces se los recomiendo mucho. Entonces, él dice, por ejemplo, Sabater dice, los toros banderillados, picados y estoqueados en la plaza, etcétera, por favor, salvémoslos, al menos a ellos, que que se nos ahorren esos martirios estéticos, dice. Me da la impresión de que él aboga un poco por una ética de derechos indirectos, de que, bueno, como hacían Tomás de Aquino y Kant, de que no hay que maltratar a los animales, que debemos ser buenos con todos los animales. Sí, a veces dice eso. Pero en sus discursos con españoles y en plazas de toros, suelta todo su entusiasmo por las corridas y se le olvidan textos en que habla de cómo nosotros hemos hecho tanto daño a los animales. Entonces, les invito a leer la tauroética de Sabater y a favor de los toros de Jesús Mosterín. Y hablando pues de esta lucha que se ha hecho durante tantos años, quiero hacer un homenaje post-mortem a mi gran amiga Emma Saldaña, quien desde el año 1900, el 2004, bueno, pues desde antes, esto fue la concreción de años de lucha, las voces del silencio, El toro de Lidia y el caballo de pica de Emma Saldaña. Un libro donde ella, una mexicana, conoce a fondo las corridas de toros y le respondía a todos los defensores de la tauromaquia diciendo no es así, yo lo he visto y es así, y asado, con una gran profusión de datos. Se los recomiendo mucho. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Empezamos con las preguntas y como aquí hay un experto también en el tema, el doctor Itzcoatl, que es el secretario académico del Programa Universitario de Bioética. Entonces, bueno, pues, doctor, le invito a ¿Me que vas a nos, aventar a mí? le invito a que nos haga una pregunta también desde su expertise como teórico también de estos temas. Gracias, Javier. Yo no sé si pregunta, más bien a lo mejor preguntar a pues, los expertos en el panel, ¿cómo explicar la situación de Aguascalientes? ¿Cómo explicar que pase por unanimidad del Congreso una protección como patrimonio cultural a las corridas de toros, particularmente justo porque fue unánime, ¿no? O sea, no hubo una sola voz que se opusiera o que hubiera una abstención. Eh, no sé si tienen alguna opinión ahí al respecto. Gracias. Bueno, no sé si en parte lo hacen por el que va bien, o porque tienen muchas presiones económicas de los ganaderos de allá y bueno, quieren quedar bien en su congreso y no perder votos y siempre entonces van con las mayorías, ¿no? Que es la falacia ad populum, pues va a ver lo que la mayoría quiera, ahí vamos con ellos, ¿no? Y porque yo creo que también les falta entender, pues, qué hay detrás de esto y pues no han entendido que los argumentos que se usan para defender la tauromaquia pues están basados en falacias y que ya estamos más avanzados moralmente, así como en otros aspectos hemos avanzado, pues también. Y yo creo que este es el movimiento también o sea, la respuesta el contragolpe, ¿no? O sea, mientras más duro te ponen contra las cuerdas, pues entonces el contragolpe ante la desesperación es más fuerte y ellos sienten que van a ser el bastión que va a defender la tauromaquia en México, yo pienso. Y también pues la Feria de San Marcos es toda una institución. Si hay una población taurina que quizás sea es la de Aguascalientes por esa Feria de San Marcos y deciden blindar las corridas de toros. Lo que yo no sé legalmente si es posible quitar ese blindaje de declararla patrimonio de la humanidad, si se puede echar para atrás, si la UNESCO la puede quitar. Pero pues sí, no, es una cuestión democrática en cierto sentido, ¿no?
En la Ciudad de México hay un amplio rechazo, en Aguascalientes no. Y entonces, ¿qué hace un gobernante? Bueno, el gobernante decir, bueno, yo no las prohíbo mientras haya una gran aceptación, pero además blindarlo, eso quiere decir que ya también el gobernante está haciendo algo más que no debería hacer. Recientemente escuchaba yo argumentos de José María Férez y que decía, muy interesante, que esto que hizo Aguascalientes de tratar de blindar la tauromaquia, declarando el patrimonio cultural, eh, parece que no tiene sustento legal y que incluso podría revertirse. Eh, pero dado que esta es una cuestión que va estado por estado, parece que va a pasar mucho tiempo, me parece, antes de que veamos que desaparece la tauromaquia en México como país. Eh, no es como en Colombia, por ejemplo, que me parece que ha sido a nivel nacional, que el presidente Gustavo Petro la, las prohibió, las corridas. Pero bueno, yo creo que es un avance que se va dando poco a poco y ahora fue la Ciudad de México. Me parece que, como dije, pudo haber sido menos ambigua la resolución de la Ciudad de México, porque mucha gente está celebrando algo que en realidad no deberíamos de celebrar. O sea, siguen las corridas. Lo más probable es que se vacíen las plazas, porque si lo que yo digo es correcto, para muchos taurinos ya perdió su esencia, ya torear toros sin matarlos, eh, cualquiera que haya hablado con un taurino sabe que siempre ante esa propuesta de, bueno, ¿por qué no se torean a los toros sin matarlos? La reacción es siempre la misma. La reacción es, no, 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 cualquier cosa menos eso, esa es la última opción. No queremos eso, sin la muerte del toro, la corrida pierde su esencia. Y bueno, yo traté de explicar por qué es eso. Sí, entonces me parece que las corridas se van a vaciar. ¿Sí? Entonces, y si eso sucede en la Ciudad de México, que tenemos la plaza de toros más grande del mundo, pues bueno, poco a poco van a ir desapareciendo en otros lugares. Pero también recordar que no es la primera vez que se prohíben las corridas de toros en la Ciudad de México. Me parece que cuando los liberales, en la época de Juárez, se prohibieron las corridas, y también, claro, Venustiano Carranza prohibió las corridas en la Ciudad de México. Y lo que terminó pasando fue que florecieron en otros estados. Entonces, yo hubiera querido que la resolución, el decreto del Congreso de la Ciudad de México fuera más determinante. Si ya saben que haciendo esto de corridas de toros sin violencia va a desaparecer tarde o temprano las corridas de toros, pues mejor más temprano que tarde. Muchas gracias. Y respecto a lo de la UNESCO acepta como patrimonio cultural inmaterial o material, sobre todas aquellas prácticas que no dañen a terceros, que no impliquen violencia ni pasen pues por encima de otros. Entonces, sí se puede recurrir a la UNESCO para impugnar o para que no permita consagrar como patrimonio cultural inmaterial a las corridas de toros. Sí, no es tan fácil. Y también un pequeño anuncio, así como el doctor Alejandro dijo que estaba muy emocionado y contento de ver que en el Instituto de Investigaciones Filosóficas se trataban temas de animales como este, y que antes hubiera sido impensable que esto se discutiera en este recinto. Yo también estoy muy emocionada porque no hubiera creído que los veterinarios pudiéramos venir a hablar a estos espacios, y hoy que veo a Carmen, a Iscoat y a mí misma, bueno, digo, quiero llorar de emoción. Muchas gracias, doctora. Pues, ¿alguien más quiere realizar alguna pregunta? Doctora Carmen Valle, que también es una experta en la materia.
De lo que estaban diciendo ahorita, creo que también parte de lo que jugó a favor, aparte de la Feria de San Marcos, una de las diputadas, no me acuerdo su nombre, pero que tiene un hijo que también se está preparando para ser torero y ella lo puso así públicamente y fue una de las cartas que se vendieron mucho, ¿no? De cómo van a dejar a mi hijo sin un futuro, el futuro que él ha soñado, ¿no? Y toda una serie de argumentaciones sentimentalistas porque el pobre hijo de esta mujer se iba a quedar sin su futuro taurino, ¿no? Entonces también fue una de las cartas que se jugaron mucho ahí. Híjole, pues fue un día bien interesante porque estábamos Claudia Edwards y yo justamente ahí en Donceles cuando se estaba pasando esto de las corridas sin violencia y fue bien raro porque hubo mucha gente festejando y mucha gente enojadísima afuera, ¿no? Y andábamos ahí como errantes porque los taurinos nos querían agarrar a golpes, entonces nos íbamos de aquí para allá. Eh, pero yo creo que al final fue bastante importante porque si entraba la postura como prohibición no iba a pasar, ¿no? Y políticamente no iba a pasar. Entonces, si entraba tal cual como la prohibición, como la abolición total, lo que iba a pasar es que la iban a rechazar, iba a ser un golpe terrible y de ahí pues íbamos a perder mucho más de que lo que se ganó con esta postura que si bien es tibia, que si bien es intermedia, que si bien deja insatisfechos a todo mundo, pero si no, no pasaba. Y al final, pues fue lo mejor que se pudo lograr y al final yo creo que sí va hacia donde queremos, que es hacia la abolición. Justo ahorita tenemos ahí un chat del Parlamento y estamos viendo que ya están saliendo los reportes de que ya hasta se están diciendo que el toro de Elías se va a extinguir próximamente porque sin las corridas de la Ciudad de México ya lo están viendo. Entonces sí, al final yo creo que sí va a pasar lo que queremos en Ciudad de México y fue el mejor escenario políticamente porque si no, no hubiera pasado la prohibición como estaba el escenario político en ese momento. Sí, yo soy optimista en ese sentido. Sí creo que lo que sucedió en la Ciudad de México es importante y ya no estamos en los tiempos de Juárez y Carranza. La sensibilidad de la población hacia el sufrimiento animal es mucho mayor que en ese entonces. Y siempre seguimos siendo centralistas. El ejemplo de la Ciudad de México es fundamental y va a tener repercusiones en otros estados, quizás no en Aguascalientes, pero en otros estados sí. Poco a poco, pues Aguascalientes también se verá acorralado con el tiempo, no inmediatamente, pero sí poco a poco. Quería comentarles también, decía yo que los argumentos de autor son interesantes porque, por ejemplo, Carlos Fuentes tiene entonces quienes pues sentirán emocionados por lo que nos dicen. Por ejemplo, un texto de Carlos Fuentes dice que el primer matador es el nacional ateniense, Teseo, vencedor del Minotauro, y lo sigue diciendo más cosas. Hércules mata a un toro con aliento de fuego en Creta. En la plaza de toros, el pueblo se encuentra a sí mismo y encuentra el símbolo de la naturaleza, el toro. ¿Quién es el matador? Es un hombre del pueblo. Y el toreo es además un evento erótico, dice, y va describiendo cosas. Luego dice, el joven matador es el príncipe del pueblo, un príncipe mortal que solo puede matar porque él mismo se expone a la muerte. El arte del toreo consiste en usar con arte la capa a fin de controlar al toro en vez de permitirle que siga sus instintos. El matador es el protagonista trágico de la relación entre el hombre y la naturaleza. Y continúa, es una ceremonia de valor y de arte, y tal vez hasta de redención, dice el toreo. Y luego habla de un retrato de Goya, de un torero matador, el matador Pedro Romero. Él dice que la pintura en su totalidad ofrece una extraordinaria impresión de serenidad y de belleza masculina, que uno lo siente y lo teme. El mismo pintor lo envidiaba. Pedro Romero, dice, fue pintado por Goya cuando el matador tenía 40 años. Y luego aquí que se habla tanto de que el torero y el matador están en igualdad de condiciones, dice Carlos Fuentes, que este torero a lo largo de su vida mató 5.558 toros bravos y murió a los 80 sin una sola cicatriz en su cuerpo.
Entonces, bueno, ¿De dónde dice eso? en su libro El espejo enterrado, en un texto, en el primer capítulo que se llama La Virgen y el Toro, el espejo enterrado en el Fondo de Cultura 1992. Y esto me recuerda, no sé si ustedes, algunos de ustedes conocieron la Romúnica. Algunos de ustedes, es un torero colombiano que fue cornado y quedó inválido, y entonces empezó ir a rehabilitación, y fue a Estados Unidos donde lo estaban rehabilitando, y la enfermera que lo estaba viendo le dijo: mi mamá quiere conocerlo, y entonces sí, que venga. Y la mamá norteamericana: ¿de qué se dedica usted? Soy torero. Pues ojalá usted se muera y lo maten mismo. Se impactó totalmente, y no solo se volvió enemigo de las corridas, sino amigo de todos los animales. Yo lo fui a visitar a Medellín, en Colombia, y donde había fundado un albergue precioso, ejemplar. Y yo le decía a los diputados: vayan a Medellín a ver van a Medellín a pasearse, pero no van a ver el albergue Isaura Romúnera. Quedó paralítico, y ahora es diputado en Colombia. Es un gran ejemplo. Gracias. Bueno, yo vengo de la Facultad de Ciencias Políticas, no domino los temas, digamos, filosóficos. Mi duda es la siguiente, que atiende más a cuestiones quizá políticas. Eh, si estas prácticas son cuestionables, digamos, desde cierto punto de vista ético, ¿cómo traducir eso políticamente? Es decir, ¿quién está autorizado para decir qué es ético y qué no es ético en un Estado democrático, como bien lo mencionábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente, o sea, pienso mucho en el arraigo taurino en ciertas comunidades, sobre todo de la península de Yucatán, donde es otro modelo totalmente distinto a la Plaza de Toros. Eso no es industrial ni, eso es otra cosa, ¿no? Tiene que ver más con la religiosidad de los pueblos, con vínculos, no sé, sincretismos entre mayas y españoles, ¿no? Eh, una prohibición, una visión, digamos, muy, como decíamos, centralista desde la Ciudad de México, desde quizá un proyecto urbano. Pasó mucho, por ejemplo, mencionar la Plaza de Toros de Barcelona, ¿no? Y tristemente acabó siendo, y no porque la hayan clausurado, pero tristemente lo que hicieron fue un centro comercial. Entonces también uno se cuestiona, ¿hacen falta más malls comerciales, no? Este, De exposiciones de arte y así. bueno, creo que me prestan tiene comercio, ¿no? Pero venden algo más. Bueno, la duda es eso, que la parte sencilla es prohibir el modelo taurino industrial, comercial, las plazas. Mi duda es la otra, ¿con qué discurso o qué tensiones ocasiona con estas comunidades, pues no solo de la península, sino de Hidalgo, de la provincia mexicana, donde lo ven más como una tradición casi religiosa, patronal, ¿no? Mi duda es eso, ¿no? ¿Qué discurso, qué alternativas se ofrece desde este punto de vista de la bioética? Gracias. Es interesante la pregunta, porque es algo que sucede no solamente en el caso de las corridas de toros, es el caso que sucede en muchos otros temas. Sucede en las discusiones sobre el aborto, sucede en las discusiones sobre la eutanasia, en fin, podríamos seguir. O sea, vivimos en una sociedad plural donde hay distintos puntos de vista morales y hay distintas teorías en competencia, éticas. También hay una ética, y la ejemplifica muy bien Fernando Sabater en su libro Trabajo de Ética, una ética que argumenta a favor de que sigan las propiedades de todos. Entonces, uno de los argumentos, de hecho, que usa Fernando Sabater es por qué en una sociedad plural se trata de imponer el punto de vista de una minoría. Él dice que es la de los animalistas. Eh, entonces, esto es un argumento, lo llaman como el argumento de la imposición. O
¿sí? No se vale en una sociedad democrática y plural que una minoría venga y nos imponga un determinado punto de vista. Pero a mí me parece que eso es no comprender cómo funcionan las cosas en una sociedad democrática, en una sociedad donde distintos puntos de vista argumentan y finalmente se va a imponer uno, ¿no? Con respecto al aborto, pues, hasta ahora ha habido un punto de vista que se ha impuesto, la prohibición al aborto, y ahora se está abriendo paso el punto de vista de la despenalización. Me parece que algo similar sucede en el caso de los toros. Creo que está creciendo, por un lado, el punto de vista de que los animales tienen valor moral, de que la sintiencia, de que el hecho de que sean animales que tienen la capacidad de sufrir, de sentir placer, etcétera, eso importa moralmente y que maltratar al toro en la plaza de toros, pues es una forma de maltrato animal, de violencia, ¿sí? Y entonces está creciendo el número de gente y las encuestas muestran que aquí en México ya 7 u 8 de cada 10 personas piensan que eso es inaceptable. Entonces, por un lado está pasando eso y eso justifica también la prohibición, pero también me parece que hay argumentos más fuertes del lado de quienes argumentamos por el valor moral de los animales. Como decía Beatriz, eh, en realidad parece como que Joaquín Sabina tiene razón. Del lado de los taurinos, el único argumento, el argumento último es porque me gusta, ¿sí? Porque cuando uno examina todos los otros argumentos, el argumento de la tradición, el argumento de este que mencioné de la pluralidad de Sabater, el argumento de la identidad cultural, el argumento de que el toro es un arte, que es una forma de cultura. En realidad todos los argumentos son débiles, todos se caen, todos son malos argumentos. Entonces me parece que eso también se está dejando en claro, ¿sí? Entonces, es de ese modo, a través de la argumentación pública y del debate público y, y del cambio de sensibilidad moral que se hacen esos cambios legislativos o políticos. Y yo quería decir algo acerca de algo que preguntaba Alejandro y que también salió en el comentario de Carmen. Eh, Parece como que la izquierda en México nunca ha estado comprometida con la agenda animalista. Sí, y tal vez esto es lo mejor que pudimos haber hecho, que se pasara esta ambigua reforma contra la violencia en las corridas de toros. Porque de otro modo, con el partido gobernante no podemos aspirar a mucho más. Y muestra de ello es uno que hace un par de años, cuando Claudia Sheinbaum era todavía jefa de gobierno, un juez prohibió que se realizaran corridas en la Plaza de Toros y quien intervino poniendo abogados para defender la causa taurina fue Claudia Sheinbaum y el partido gobernante. O sea, el compromiso con los animales, cero. ¿Sí? Y recientemente, cuando se empezó a discutir la iniciativa ciudadana, que firmaron miles de ciudadanos, 16,000, en donde yo en otros lados decían 20,000, cuando se empezó a discutir esto y que pasó por comisiones, los diputados de Morena simplemente no se presentaron, no quisieron votar esto, ¿sí? Fue cuando vino esta iniciativa de arriba, de Clara Burgada, que entonces sí se cuadraron, pero la iniciativa ciudadana no le hicieron el menor caso. Entonces, esto me parece triste y habla mucho del compromiso de este gobierno con la causa animalista. Bueno, un comentario a lo que decía Gustavo, Sabater dijo eso en el 2010 y la sensibilidad de la población pues está cambiando mucho desde entonces hasta el 2025.
El político, pues hace políticas, lo que le importa mucho es el argumento sociológico, ¿sí? Entonces, el gobernante se está fijando en qué piensa la mayor parte de la población y él va con lo que piensan las mayorías. Entonces, la popularidad de la medida, entonces esa medida no fue rechazada y sabía Clara Brugada que la medida no iba a ser rechazada porque ya habían hecho estudios seguramente de la aceptación de la medida, si no, no la hubiera tomado. Sí, es muy importante apelar a las intuiciones éticas de la población que están cambiando y la intuición de no hacer sufrir gratuitamente a un ser que siente, un ser sintiente. El término sintiente se está haciendo cada vez más popular. Entonces, eso ayuda mucho para la toma de decisiones de los gobernantes, que en lo que piensan es en los votos, ¿no? En tener la mayoría de los votos en la aceptación de la población. Desgraciadamente así lo piensan, pero bueno, pues. Es una pregunta muy, muy interesante y creo que es importante, si bien reconocer que es necesario respetar ciertas tradiciones, también hay que entender que las tradiciones se pueden ir modificando y creo que algo muy interesante fue lo que pasó justamente en Yucatán con la fiesta esta, no creo cómo se llama, la del pato que cuelgan del cuello. Era una tradición espantosa en la cual a un patito lo colgaban del cuello y lo lastimaban terriblemente, pero se hizo todo un trabajo de colaboración con las personas de la comunidad, o sea, respetando sus tradiciones, respetando que ese evento es parte de la fiesta, pero hablando con ellos, lo que se logró fue cambiar el pato vivo, ¿no? Por una piñata de pato, de manera que se mantiene la fiesta, se mantiene la tradición, pero ya no se lastima el pato. Entonces creo que es bueno ver ese tipo de ejemplos, ¿no? En el cual se pueden mantener tradiciones, se pueden mantener las fiestas, pero quitando el elemento del maltrato animal. Buenas tardes a todos y está muy bien la conferencia y todo. Yo la verdad es que no estoy enterada de nada. Provengo de antropología, entonces parece que UNAM y antropología son cosas antagónicas, entonces me parecen muy buenos argumentos, pero de repente no encuentro una respuesta, me dicen, hay que cambiarles las tradiciones. Ok, ¿cómo? O sea, el tema de los pueblos originarios, que es a lo que yo me he dedicado desde 15 años atrás, y de repente ves que siguen ellos, no soy pro ni anti, o sea, estoy tratando de armar ¿no? Ves que, no sé, aquí en Santo Tomás, y les puedo mencionar todas, y tienen asociaciones de charros, ganado, caballos, y hacen todas estas cuestiones. Entonces, yo pienso, bueno, hay dos universos de personas, los que tienen las tradiciones porque en sus pueblos y todo esto, o los que se les han, de la parte citadina, pues transmitido, ¿no? ¿Qué haría mi tía un domingo si no va a la corrida? No mi tía, me refiero a cerca, no, si no te vas a los tacos del Villamelón y luego a no sé qué, y, o sea, sí es realmente mucha gente, claro, hay muchos también villamelones que por ascender en el estatus ya se compran su sombrero y sus botas y no entienden un carambas de qué es la fiesta brava, pero ahí están, y es más, son los que más están de repente, ¿no? Y entonces ahí es donde tumban ¿cuál tradición, manos de tu niño? O sea, esa parte, o sea, ¿cómo concilias ambos mundos? Y también hablan, por ejemplo, de encuestas, ¿no? O sea, dices, ¿cuáles encuestas? Las encuestas de ¿quiere usted el ICM? No, pues quiere la I, ¿no? O sea, hay encuestas cuyos universos además tampoco, ¿cuántos cientos de millones somos en el país? Y yo quisiera saber eso, de 8 de cada 10, pero ¿de cuántos contaron? O sea, todas las cosas que de repente suenan como muy contundentes, pues sí, pero ¿cuáles se enteraron por estos seminarios o de estas cuestiones en donde no nada más sean los antitaurinos que luego ni son animalistas porque los ves con su perro y abajo en un café en la Condesa, ¿no? Pero eso sí, antitaurinos. Y entonces, bueno, les quitas, que no es prohibir, pero les quitas, sí, sus fuentes de trabajo, sus tradiciones, sus actividades, su vida. ¿Y cuál es la alternativa que se les da? O sea, o cómo puedes decirles ya de hoy en adelante, sí que bueno, que no maten al toro, pero qué estrategia para que ellos introyecten en sus comunidades
y en su día a día ya no vamos a tener todo esto, ¿no? O sea, sí tiene que haber un trabajo, pues, con la gente de sensibilidad y no nada más porque es un ser, la gente no entiende, o sea, muchas veces nada más dicen o por seguir una moda o algo así, pero en su día a día sí les pesa, o sea, sí les pesa, ¿no? Entonces el hecho de que en Jalisco, en Zacatecas, en todas estas ferias ganaderas y todo eso, yo lo he visto que de repente pues ya no hay corridas, entonces pues vas a ver al torito, vas a ver, y pues son unas aburridas tremendas que la gente se pega porque ya no tienen esta manera en donde liberan, y ahí voy a otro punto, ¿no? O sea, el humano tiene un cierto componente de malicia, de así, y hay muchos que no están tan, no sé, no quiero decir esta palabra porque justo yo es lo que les enseño que no se debe decir, pero como no sé, tan avanzados o evolucionados en pensar que eso es una crueldad, y les sigue gustando, o sea, como les gusta el América, o sea, ¿por qué no prohíben el fútbol, no? Pero sí quiero saber como cuál es la estrategia o cuál es el mecanismo, porque es fácil. Que cambien. Gracias. Mi intención también es agregar a esta polémica, desde una perspectiva animalista, debo decir en primer lugar que estoy a favor de la abolición de las corridas. No obstante, se me ocurren algunas objeciones que desde el interior del propio animalismo se han hecho respecto a campañas, por ejemplo, en contra de las corridas de toros, que de manera general se les llama monotemáticas. No necesariamente estoy de acuerdo con el argumento que voy a describir, solamente lo presento para pues, bueno, atender a las posibles respuestas, ¿no? Por ejemplo, para Gabriele Francione le preocupa la posibilidad permanente de reproducir formas de discriminación contra poblaciones humanas vulnerables a partir de campañas que buscan la prohibición de cierto tipo de prácticas, como pueden ser las corridas de toros o la caza de focas en otros lugares del mundo. Entonces su preocupación es que, pues sí, se incurra a veces en racismo o en otro tipo de discriminaciones al tratar de combatir discriminaciones de corte especista. A la luz de esta posibilidad real, que creo que tiene que ver con las objeciones o preguntas que se han presentado, es decir, podemos hacer esto con la conciencia tranquila, o no habría que quizás sospechar, o cómo podemos pensar acerca de este problema. Padre que vienen también de otros institutos de antropológicas, gracias. No, es la nena. No, pues lo que pasa es que yo creo que todavía sigue pesando este argumento de la falacia de la antigüedad, de la apelación a la tradición. ¿Y por qué decir que porque es algo de tradición es bueno? No es cierto. O sea, como decimos, muchas tradiciones como hablación del clítoris y todo lo que son tradiciones y son actos religiosos causan daño a las mujeres. Entonces, no todas las tradiciones son valiosas, ni todas merecen ser preservadas. Las corridas de toros no son tradiciones porque vienen de España. O sea, no, en México ni había toros ni había caballos, ¿no? Entonces, es algo, además, es importado. Y también yo creo que las tradiciones se tienen que poner en contexto. No hablábamos de cambiar las tradiciones, deseamos que se conserve el origen, si es la fiesta patronal, si son las luces, si son la música, que se conserve, pero que se cambie la víctima. O sea, si para que se haga la fiesta tiene que haber un muerto, estamos mal. O sea, y sí, porque yo sé que en muchos pueblos no hay muchas maneras de divertirse, o en muchas comunidades, ¿no? Está la cancha de básquet y pues van a la corrida de toros, es la única espectáculo cultural. Esto también habla mal del país, que no ha llevado la cultura en diferentes manifestaciones, un país con tantas manifestaciones culturales, en donde solo la gente se puede divertir viendo que otro muere, que otro es sacrificado, y que esto abona a la violencia. Porque entonces si a mí lo único que me puede hacer subir la adrenalina es ver cómo sale sangre, cómo matan a otro, pues cómo no quiero normalizar la violencia y ver que también hay descabezados a mi alrededor, o golpear a los niños, o golpear a las mujeres, porque el maltratar a un vulnerable se ve normalizado, ¿no? Si esto lo ponemos en términos kantianos de que actúa de tal manera que quisieras que tu acción fuera ley universal, bueno, pues está permitido divertirse fregando a otro. Entonces, ¿en qué cultura y qué mundo vamos a tener? Y también lo que tú dices, no creo que tenga que ver con discriminación, porque inclusive, al menos en el mundo taurino, es un mundo de mucho glamour y donde hay rectores y políticos, etcétera, y mucha gente que acude es aspiracionista, porque quisiera estar rozándose con el jet set, ¿no? Entonces tampoco creo que diga, sabes que los animalistas somos de cierto nivel cultural o social y
no creo que sea excluir a los demás. Gracias, creo que no pudimos cerrar de mejor manera que con esto que nos dice la doctora Beatriz Banda, y creo que resume en su totalidad pues muchos de los argumentos que sostienen las personas fanáticas de la tauromaquia, de la violencia que representa la tauromaquia, ¿no? A fin de pues poder especular un poquito mejor después, doctora, creo que sería interesante. Entonces, bueno, pues por parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas, el Seminario Permanente de Ética y por supuesto del ECA-UNAM, pues también agradecemos su presencia. Estaremos compartiendo el video de esta sesión para que pues puedan dar difusión, ¿no? Pues como bien señalaron los tres panelistas, esto es una lucha colectiva, entonces bueno, pues exhortar a otros, a otras, ¿no? A seguir por estos pasos que nos están abriendo personas como el doctor Millán, el doctor Alejandro Herrera y pues, la doctora Beatriz, ¿no? Con sus excelentes reflexiones. Pues, sin más por el momento, les agradecemos su atención. Por supuesto, agradezco a la doctora Fernanda Samaniego, al doctor Luis Estrada por permitirnos alojar el seminario esta vez aquí, ¿no? En el instituto, la ayuda de la doctora Cancino y de la licenciada Susana Cruz, quienes también nos ayudaron a definir un poco el rumbo, ¿no? De las problemáticas bioéticas a tocar aquí. Y bueno, pues por supuesto siempre también a los panelistas por su interés, ¿no? En la difusión de estos temas, el doctor Crismian, el doctor Alejandro Herrera, y la doctora Beatriz. Muchísimas gracias a todos y todas. Y por supuesto también a su equipo técnico, de ahí no nada más del seminario, por supuesto del instituto, quienes, insisto, pues fueron muy amables en todo momento para alojar esta sesión extraordinaria. Muchísimas gracias a todas y a todos.